Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de 2 periodistas mexicanos que vienen permanentemente al Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma, de ese país de México. Gracias como siempre, Pepe, por estar aquí. Gracias. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Como es obvio, vamos a hablar de México porque hay mucho que decir de ese país, el país en donde hay mayor cantidad de habitantes que hablan español, alrededor de 130, entre 130 y 140 millones de personas, con una situación geográfica privilegiada y compleja porque está muy cerca de Estados Unidos y limita ya con el resto de Centroamérica hacia el sur, con gran cantidad de inmigrantes en este país y con un peso político y económico a nivel mundial que no tiene ninguna duda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando presentó su campaña presidencial en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, cerca del Central Park, dijo que de México lo que llegaban acá eran criminales y violadores y una que otra buena persona. Después manifestó que quería romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA por sus siglas en inglés, del que forma parte o que fue suscrito por Estados Unidos, Canadá y México. Pero ahora resulta que las cosas han ido cambiando. En México ha habido elecciones. A mediados de año, el señor Enrique Peña Nieto dejará el poder y el 1 de diciembre se va a posesionar como nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero da la impresión de que las cosas han mejorado. Esta semana, a mediados de esta semana, el presidente Trump ha dicho que él tiene una buena relación con México y que cree que va a haber un muy buen nexo, unos buenos vínculos ahí con López Obrador. ¿Es que ahora entramos en la luna de miel? Después de todo lo que dijo Trump, ahora estamos en luna de miel entre Estados Unidos y México, ¿o cómo es el asunto? Bueno, es un tema sumamente complejo, Juan Carlos, pero de entrada, pues, ¿cuáles son las percepciones tanto del presidente Trump como de los mexicanos acá en Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump tiene una pésima reputación en México derivado de justamente los comentarios de que tú hacías mención, más del 90% de negativos, muy poca gente realmente tiene confianza en él y entiende que cualquier cosa que salga de su boca es nada más una cuestión transaccional de momento, que en una semana puede cambiar inmediatamente. Lo hemos visto al señor Trump pelearse y congraciarse con la señora Angela Merkel de Alemania, con el propio Justin Trudeau de Canadá. Pues él va viendo las fichas del ajedrez político como le funcionan. Y en este momento le funciona decir que la relación con México va muy bien, porque está contento que México de alguna manera u otra aceptó un acuerdo bilateral preliminar en el marco de la renegociación del NAFTA, que bien tú decías, y que le pone presión a Canadá para aceptar algunos términos concretos. Creo que no ha habido un momento más evidente donde se hizo clara la simetría. Quizá luego podemos hablar más a fondo del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sí, el presidente Trump está contento que sea como sea, justo 3 meses antes de las elecciones de medio término, él pueda llegar con su electorado y decir, miren, ¿se acuerdan de esa promesa que hice? La he cumplido. El tema es que la relación con México es muy compleja, Juan Carlos, y hay temas que cruzan, como bien decías, todas las aristas del gobierno federal estadounidense, desde cuestiones de agua en la frontera, cuestiones de cooperación energética, cuestiones de cooperación también en temas hemisféricos, pero el tema de seguridad fronteriza y el tema de migración son donde se presentan los temas de más rispidez con la administración Trump. Esto porque el propio presidente Trump ha buscado pues limitar la inmigración tanto indocumentada, pero también la propia legal, cerrando todas las llaves, los espacios para que pueda venir más personas legalmente a Estados Unidos. Y en el tema de la migración, pues justamente el presidente Trump tiene una obsesión con cerrar la puerta justamente a este gran flujo de familias y niños no acompañados que cruzan por México y llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Y muchos están prediciendo, y no creo que sean magos, en que tan pronto llegue el nuevo gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente electo en diciembre próximo, y se presente un aumento natural, ya sea por estacionalidad o por alguna otra cuestión de los flujos de Centroamérica,
pues el presidente Trump cambiará de opinión y dirá que México no está haciendo su tarea, que no cumple con sus compromisos, que realmente no es un socio confiable. Entonces, creo que todo el mundo en México estamos tomando con una pizca de sal estos comentarios de una luna de miel con el presidente Trump. El presidente Trump ha dicho además que quiere cerrar, aislar completamente con un muro la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Cuántos kilómetros tiene esa frontera? ¿Cuántos kilómetros de muro hay? ¿Cuánto faltaría para cerrarlo? Sí, en términos de métrica, bueno, del sistema estadounidense, es básicamente ya hay como alrededor de 800 millas que ya están pues cubiertas con algún tipo de barrera. Y entonces es como una tercera parte de la frontera. O sea, faltarían 2/3 partes. Exacto. Entonces el señor Trump, el tema es que hizo una campaña diciendo que quería un muro, presentó los prototipos del muro, esos prototipos son carísimos, están desplegados unos cuantos metros en un sitio de la patrulla fronteriza en San Diego, y ese plan se quedó en el olvido, pero ha tratado de hacer, como le llama, un rebranding, una nueva marketing de su idea, diciendo de que cualquier barrera en la frontera es el muro. El tema cierto es que el muro ese que él se presentaba de 4 metros, inescalable, que fuera pues impenetrable, de un grosor específico, que estilo el de la franja entre Israel y Palestina, pues va a ser muy difícil, porque los demócratas están opuestos en el Congreso a aprobarle cualquier tipo de financiamiento a esto. Entonces, lo que le toca a Trump para contentar a su base electoral es decir que cualquier barrera que pone, ya sea diques o unas barreritas para detener el flujo de autos, eso es el muro, ¿no? Entonces, en México obviamente es un tema del que simplemente no se puede abordar. Bueno, y además el presidente Trump dijo que los mexicanos, que México iba a pagar por el muro, cosa que por supuesto exacto, no. Y de hecho ya estamos haciendo Pepe y yo nuestra vaquita aquí, porque no vaya a ser que en cualquier momento nos vengan a pedir esta colaboración. Pero realmente, Juan Carlos, el tema es que México ya sirve como un muro de la migración centroamericana. México en algunos meses de los últimos 3 años ha detenido a más inmigrantes centroamericanos que los que retiene la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos. México, se dice entre los analistas, hace el trabajo sucio de Estados Unidos al pues a través de agentes federales de migración, controles en la frontera sur, en los caminos, en las vías de tren, muchísimos, miles de inmigrantes centroamericanos. Y lo que no entiende el presidente Trump es que justamente México ya colabora de una manera muy intensa. Realmente México es un socio estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pepe, antes de preguntarle a Pepe López Zamorano por la luna de miel, supuesta luna de miel entre Washington y el DF, entre López Obrador cuando llega a gobernar el presidente Trump, yo quiero que usted les explique a los televidentes un poco algunos datos, algunas estadísticas. ¿Cuánto se mueve en la frontera de Estados Unidos y México en términos de dinero o de bienes que van de un lugar a otro, que pasan de un país a otro al mes o al día o al año? Bueno, yo creo que la relación en general entre Estados Unidos y México es una de las más dinámicas del mundo. Solo para dar una idea de la dimensión del flujo comercial, estamos hablando de más de 500,000 millones de dólares al año, es decir, más de 1.500 millones de dólares diarios, la mayoría de los cuales, curiosamente, pasan por tierra a través de transporte terrestre ferroviario en el estado de Texas. A eso se equipara, obviamente, un flujo constante de millones de personas, ¿no?, anuales, en términos de la dinámica de la frontera. Muchísimas personas que viven en este lado de la frontera trabajan, van a la escuela. México tienen visas especiales de cruce fronterizo y la misma dinámica de Estados Unidos hacia México, personas que van a comprar alimentos, gasolina, ¿ves?, porque es un poco más barata. Entonces hay una dinámica inmensa. México además es el albergue de más de 1 millón de expatriados de Estados Unidos, que básicamente han convertido algunas localidades en pequeñas gringolandias, como se les dice allí. Entonces la relación es absolutamente dinámica, no solo desde esa perspectiva, sino especialmente desde el 11 de septiembre, hay una relación de seguridad sin precedentes. Pepe hablaba de la dimensión migratoria, por ejemplo, en la contención de flujos de Centroamérica, pero hay un nivel de intercambio de información, de inteligencia, de combate al terrorismo, la proliferación de armas nucleares,
inédita, nunca jamás se había visto ese tipo de colaboración, ha ido avanzando progresivamente, ha habido siempre como algunos huecos a lo largo de las últimas décadas, pero siempre ha sido progresiva y mucho más acelerada en los últimos 17 años. ¿Qué pasa con la dinámica del presidente Trump, como bien decías, cuando llega a la campaña, con este discurso que no sabemos muchos todavía cómo calificar si es ignorante, prejuicioso, mentiroso o simplemente un magistral paquete de mercadotecnia política, aunque él no lo crea, justamente para buscar el más bajo común denominador de su base, que es el miedo, el prejuicio y la ignorancia sobre la base de cosas que son absolutamente desapegadas a la realidad. La idea de que los mexicanos venimos aquí o somos empujados, porque eso fue lo que sugirió, nos echan de nuestro país para venir aquí porque somos criminales, terroristas o violadores y uno que otro quizá sea bueno. El otro concepto es la idea de que un muro va a contener y se resolver el tema de la migración y de la seguridad, cuando sabemos antes que nada que la migración de mexicanos, para empezar, ya es migración negativa. Hay más mexicanos que regresan a Estados Unidos, a México, perdón, sea por deportaciones, sea porque tienen mejores oportunidades, porque ya se cansaron, porque no hay empleo, como ocurrió en la época de recesión de 2008, que los que vienen aquí. La migración ahora está cambiando, ahora vienen, en el caso de América Latina, de Centroamérica, del Triángulo del Norte, y a nivel global ya vimos que vienen ahora más inmigrantes de Asia que no pasan por la frontera, no pasan por el muro necesariamente, y que los temas incluso de interdicción de drogas no son temas de físicamente estar observando quién viene, son temas que se resuelven en gran escala con medidas de inteligencia y no se resuelven necesariamente en la frontera, en el muro, ¿no? Es encontrar los túneles, desactivar las bandas criminales, el lavado de dinero, etcétera. La idea de que México además iba a pagar por ese muro, cuando sabemos que es un tema que sería equivalente a un suicidio político en México, obviamente sabíamos que no iba a volar absolutamente. Y después el tercer elemento de discordia que siembra Trump es la idea de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obviamente, lo cual crea todo un shock en México por la posibilidad de que esto se pueda traducir, por ejemplo, en la salida de capitales, en la desaceleración de la llegada de la inversión extranjera, en problemas de desempleo, etcétera. Entonces, Trump viene a la campaña presidencial básicamente con un discurso que es de golpeteo a México, apelando a los más bajos instintos de su base. Y el problema que hay aquí, en ese sentido, Juan Carlos, es justamente que nada está basado en la realidad y al contrario, si se llevaran a cabo las cosas que él está planteando, estropearía lo que es la relación de seguridad, la relación comercial, la relación económica con México, porque abandonar el Tratado de Libre Comercio efectivamente provocaría más daño en México, quizá 2 puntos porcentuales del PIB, según algunos estudios, menos quizá en Estados Unidos, algo un poquito más en Canadá, pero básicamente se haría perder todo esta construcción de un andamiaje del vecindario de competitividad de Norteamérica, las cadenas de abasto que son absolutamente complejas y que demoran años en construirse, es decir, perdería competitividad, los productos serían más caros, no tiene sentido. El muro, gastar 25 mil millones de dólares del presupuesto de Estados Unidos para construir un muro oneroso, dispendioso e ineficiente, no tiene ningún sentido. Claro. Crear barreras a la migración cuando sabemos que Estados Unidos tiene todavía necesidad de mano de obra tanto calificada como no calificada, y que mucha de esa mano de obra son mano de obra de América Latina, tampoco tiene sentido. Entonces, cuando el presidente Trump habla en este contexto de la idea de tener una buena relación con México, ¿no? Cualquiera que sea el valor de esas palabras, ¿no? Que sabemos que pueden depreciarse en el siguiente tweet, ¿no? Es un reconocimiento tácito y real de que verdaderamente debería entender el presidente de Estados Unidos que la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos depende también en gran medida de México y depende también de Canadá. En ese sentido me parece que es un reconocimiento de la realidad. No lo tomo tan a pecho porque sabemos que es imprevisible absolutamente, sí, pero es un reconocimiento, ojalá, de que su discurso político está desapegado de la realidad. Una última cosa, Pepe López Zamorano, antes de ir a la pausa y de hablar del NAFTA y de López Obrador. En este país, en Estados Unidos, hay unos 320 millones de habitantes. ¿Cuántos son de origen mexicano? En total son 55 millones de latinos en este país, alrededor de 30 millones son de origen mexicano, de esos alrededor de 11 millones nacieron en México, de esos la mitad son documentados y la mitad indocumentados, así que tenemos una relación consanguínea absolutamente grande. Se dice, por ejemplo, que a los mexicanos que viven en la frontera no cruzaron la frontera los cruzó con los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1847, cuando perdimos más de la mitad de los territorios. No, gran parte de Estados Unidos era territorio mexicano. California, Arizona, Colorado, México, Texas, ¿no? Todos eran estados poblados por mexicanos, ¿no? Algunos lo ponían con J,
pero eran mexicanos que los pasó la frontera. Y la relación, por eso, a nivel, como lo decía Pepe, la relación trasciende lo económico, trasciende incluso la seguridad, trasciende incluso la economía, el comercio. Es una relación de dos sociedades. Es decir, aquí hay personas de nacionalidad mexicana. Cuando se menciona el mes de la herencia hispana que estamos celebrando justamente en este momento, es que están absolutamente entrelazadas las dos sociedades. Cada vez este país es más color con leche. Es decir, en 2050 vamos a ser una fuerza pujante demográfica, todavía más de lo que ya somos la primera minoría del país. Es decir, realmente la interconexión entre esas dos sociedades es indisoluble, es imposible, y mejor reconocer que en la diversidad está la fortaleza de Estados Unidos que estar atacando a los inmigrantes, a los mexicanos. Decía Pepe López Zamorano que los mexicanos se escriban ahí con J, porque se escribe en México con X. Recientemente había un artículo Juan Carlos, el nombre original de México era México Tenochtitlán en la época del Imperio Azteca, ¿no? Que fueron finalmente derrotados por los españoles, y derivado de esa peculiaridad, entiendo yo que se escribe con X derivado de las lenguas náhuatl, pero pues realmente a mí me sorprendió porque recientemente viajé de España a México y en el vuelo de esta aerolínea española las veían escribiendo con J, algo que en México se castellanizó pues, el México. nos sigue en Iberia, un poco, ¿no? Iberia. Exacto, sí, en esta... que corregirlo, señores. Exacto, entonces hay que pongan ojo y que corrijan con X, por favor. Bueno. Hay que decir, Juan Carlos, solo para una anotación, tú decías números, claro, tú decías cuestiones de puntualización sobre la integración. México comparte con Estados Unidos los nombres de todas las personas que llegan en un vuelo internacional a México. No importando que no vayan a Estados Unidos, sino que solo crucen por México, esos nombres son compartidos con Estados Unidos. Esto después del 11 de septiembre, y esto ya te habla del nivel estratégico que existe más allá de lo que quiere el presidente Trump y cómo las agencias estadounidenses no les gustaría que se rompiera esta cooperación. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en este programa especial sobre México. Pepe López Zamorano, hay noticias sobre el NAFTA. Decíamos al principio que este tratado que entró en vigor en los años 90, que se llama North American Free Trade Agreement, es decir, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo suscribieron Estados Unidos, México y Canadá y que ha funcionado en términos generales, dicen los analistas, bien, pues corre peligro porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la campaña que era el peor acuerdo de libre comercio que se ha firmado a lo largo de la historia. Sin embargo, las cosas han cambiado un poco. Recientemente llegaron a un acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, lo anunció el presidente Trump en la oficina oval de la Casa Blanca, en donde de aquí en adelante, en los próximos meses, se han acordado algunas cosas. Estados Unidos quedó satisfecho porque se supone que hacia el futuro pueden entrar automóviles ensamblados en México a Estados Unidos si el 75% de las piezas, creo que el asunto es así, están ensambladas en este país. ¿Es verdad? ¿En Estados Unidos? En los tres países, tienen que ser de contenido regional. Ya. Y por otro lado, entre el 40 y el 45% es así, de los vehículos ensamblados o las partes tienen que haber sido fabricadas por trabajadores que hayan ganado como mínimo $16 la hora. Es así el asunto. ¿Eso resuelve la situación entre México y Estados Unidos o son simplemente paños de agua tibia? Sí, probablemente tienes razón en centrarte en el sector automotriz, aunque el NAFTA es mucho más que eso, y especialmente creo que es un acuerdo que da certidumbre a la inversión, ¿no? Más que a los flujos comerciales, que de cualquier manera estarían ocurriendo con o sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Creo que sí, creo que ese fue el quid del asunto, el sector automotriz, porque es el que tiene mayor peso en el comercio entre los dos países, y de hecho entre Estados Unidos, México y Canadá. Y esta fórmula, ¿no?, a través de la cual Estados Unidos busca, de acuerdo con su narrativa, evitar que haya más hemorragia de empresas, especialmente futuras, que vayan a México a tratar de aprovechar la mano de obra barata, etcétera, ¿no? Y que entonces se vengan mayores empleos a Estados Unidos. Estuvo anclada en la filosofía detrás de esas cláusulas, la idea de que se requiere más contenido regional para evitar que cualquiera de los países, especialmente México o Canadá, sean trampolín, digamos, de otros países que busquen utilizar a México para hacer llegar sus vehículos libres de impuestos a través de Estados Unidos, aprovechando la laxitud aparente, de acuerdo con Estados Unidos, de las reglas de origen originales. Esto obviamente eleva la apuesta especialmente para México, porque es un país donde sabemos no existen en regiones del país salarios que paguen $16 por hora a los trabajadores, como sí ocurre en el caso de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con las estimaciones de México, sin embargo,
casi el 70% o el 70% de las exportaciones de vehículos de México a Estados Unidos ya cumplen con lo que serían las nuevas reglas de origen del NAFTA. Hay que recordar que este es un acuerdo preliminar, falta que sea aprobado por los legislativos, entraría en vigor el próximo año tentativamente y algunas de estas reglas incluso entrarían en vigor un año después para dar un tiempo de ajuste a las industrias automotrices y decirles, ok, te vamos a dar la oportunidad de que cambies tu cadena de abasto de tal manera que puedas cumplir con la regla, aunque el tema de los $16 por hora de salario ese se ve un poquito más complicado en el corto plazo y hay algunos plazos de ajuste en años subsecuentes para ampliar esa posición. Esto creo yo me parece que permitió que se lograra una negociación porque Estados Unidos logró, una vez que tuvo este acuerdo en materia automotriz, abandonó lo que eran consideradas fundamentalmente las más importantes píldoras venenosas y probablemente la más importante, la más dañina, era el concepto del sunset clause, ¿no? La cláusula del atardecer o como se le dijo más informalmente, la muerte súbita. La noción de que a los 5 años el tratado iba a desaparecer automáticamente. Evidentemente, tanto México como Canadá, y especialmente los sectores privados de ambos países, se opusieron de manera tajante a esta posibilidad, porque fundamentalmente el NAFTA, como decía, es un acuerdo que busca dar garantías a la inversión, que si tienes un problema, pues haya una manera de resolver el tema, que tengas garantías de que vas a estar allí de largo plazo, que no se van a alterar tus contratos. Entonces, la noción de que cada 5 años reinventes la rueda y no sepas cuál va a ser la certidumbre. ¿Quién va a invertir 5 o 10 mil millones de dólares en una planta automotriz cuando no sabe lo que va a pasar en 5 años? Claro. Entonces, yo creo que lo que Estados Unidos logró en el sector automotriz, Canadá dice que fueron concesiones difíciles por parte de México y seguramente lo fueron. Sí. Obviamente balancea la noción de que ahora el acuerdo solamente se podrá revisar cada 6 años y si se dice que ha sido positivo, se puede extender 16 años de tal manera que se elimine ese elemento de incertidumbre para la inversión. Y como eso se lograron hacer algunos otros balances, por ejemplo, el tema también muy importante, que era una píldora venenosa muy dura de Estados Unidos, el capítulo de resolución de controversias, ¿no? Que hay todavía una parte que no se ha resuelto, pero una parte importante se logró exceptuar, por ejemplo, que algunos sectores, por ejemplo, infraestructura, gas, energía, ¿no? Sí pueden recurrir al mecanismo original del Tratado de Libre Comercio, que le permite utilizar al NAFTA como el árbitro de las disputas de comercio o entre particulares o entre empresas. Estados Unidos quería que fueran los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunos van a tener que ir a los tribunales, otros no. Entonces, ahí se partió a la mitad. Todavía hay una disputa con Canadá que no ha aceptado plenamente los términos de esa negociación y ahí estamos. En este momento, México y Estados Unidos ya tienen un acuerdo. El canciller Luis Videgaray dijo que eso queda claro, que Estados Unidos y México van a tener un acuerdo independientemente de lo que pase con Canadá, aun cuando la preferencia de México es que sea un tratado trilateral. Eso obviamente todavía podemos hablar un poquito más en detalle. Eso abre otro aspecto muy importante que va a ser la pelea en el Congreso. ¿Por qué razón? Porque cuando Estados Unidos solicita la renovación y modernización del NAFTA, lo hace como un acuerdo trilateral. Sí. Y en este caso sería, si no hubiera un acuerdo con Canadá, y ojalá que haya un acuerdo con Canadá, creo que es importante mantener la trilateral, pero si en el escenario que no lo hubiera, esto abre toda una caja de Pandora de que va a ser el Congreso. ¿Va a aceptar un acuerdo bilateral? ¿O no lo va a aceptar? ¿Va a pedir que se renueve el proceso de notificación, lo cual alargaría el proceso? No lo sabemos. ¿Debería quedar tranquilo México con este nuevo acuerdo con Estados Unidos o hay motivos para sentir inquietud? Juan Carlos, yo creo que sí sería muy recomendable, yo creo que así lo están haciendo las cancillerías, los propios ministerios de comercio de todos los países alrededor del mundo, deben estar viendo con mucha atención la renegociación del NAFTA, porque es la primera vez que fuera del caso de Corea del Sur, en el que se sientan por meses dos países a negociar en términos comerciales con la administración Trump, que como sabemos tiene una perspectiva del comercio internacional totalmente distinto a la que habían sido administraciones estadounidenses previas. El presidente Trump sin duda es un proteccionista. Él cree que los aranceles son buenos para incentivar la inversión en Estados Unidos. Él cree que Estados Unidos ha perdido con el comercio internacional. Es toda una visión que va en contra del arreglo institucional que el propio Estados Unidos construyó para promover el libre comercio alrededor del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en México y Canadá negociaron bajo estas condiciones. Y la negociación inició en agosto de 2017 y llevamos un poco más de un año.
Durante todo este proceso hubo subidas y bajadas, la posibilidad de un acuerdo, la posibilidad de un rompimiento, etcétera. Y en el último mes México se anunció justamente, como decía Pepe, en agosto, el 27 de agosto pasado, un acuerdo bilateral que esperemos se convierta en trilateral, hablando de lo que ocurra con las pláticas con Canadá. Pero yo creo que aquí es muy interesante el cálculo político, ¿no? ¿Por qué México aceptó no firmar, pero al menos acordar términos con Estados Unidos de manera bilateral y no en una mesa trilateral? Hay que entender que la lógica de Trump, y esto ha sido escrito por algunos analistas, básicamente que entendió que el alargar una negociación le daba una ventaja para mantener incertidumbre sobre la inversión en México, y muchas empresas, particularmente en el sector automotriz, habían detenido cualquier anuncio de inversión en México esperando justamente el anuncio de nuevas reglas bajo el TLC. Y Trump sabía que entre más tiempo pasara, él tenía todavía más cartas sobre la mesa para mantener la incertidumbre sobre México. Esto te habla justamente de la asimetría que hay entre las dos economías. México es un país que depende del comercio exterior, Estados Unidos, su Producto Interno Bruto, no es tan dependiente del comercio internacional, y sin embargo, entonces el gobierno mexicano hizo un cálculo de decir, necesitamos terminar con esta incertidumbre, ¿en qué momento? A pesar de que Canadá no tenía estas presiones por ser una economía desarrollada y está en otra situación, México necesitaba una certidumbre, y este fue el cálculo que lo llevó a negociar este acuerdo bilateral. ¿Qué fueron los términos adecuados? ¿Fueron los términos justos? Pues negociar con una administración que es proteccionista y busca pues minar de alguna manera las condiciones originales, pues tenía una obligación de ceder de alguna forma. Pepe ya describió las ventajas que tuvo de lograrse, las píldoras venenosas que fueron eliminadas, pero sí, México hizo un cálculo, a Canadá no parece que no le gustó mucho, a la propia industria mexicana no está completamente satisfecha con el acuerdo, y sin embargo, como dicen, prefieren una certidumbre de que se acabó justamente ese periodo largo, sí. La industria se puede adaptar. Y por último, la administración del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador participó en el último tramo de la negociación enviando un representante, y recientemente uno de las posibles personas que será parte de la nueva administración como su secretaria de Comercio Exterior dijo, lo que se logró fue lo que era posible, no lo deseable. Incluso puede ser que las cláusulas sean un poco peores a los que ya había en el acuerdo de 1994, particularmente el área automotriz, pero hay una cuestión de modernización en otras áreas como en comercio digital, propiedad intelectual y otras que no existían antes. Entonces, pues básicamente se logró lo deseable, pero no lo posible, pero no lo deseable. Pero lo acordado satisface al gobierno entrante de López Obrador. Exacto. Ya. Una de esas curiosidades, perlas japonesas de inconsistencia a la que nos tiene acostumbrado el presidente Trump tuvo lugar justamente esta semana. Cuando inició el proceso de modernización del NAFTA, una vez que entró al poder, él dijo que el principal objetivo era reducir los déficits comerciales, y un poco también aplicó ese mismo concepto a la noción de China, ¿no? Con China el déficit es de 375 mil millones de dólares anuales, con México es de alrededor de 70 mil millones de dólares, es menor en el caso de Canadá, y por lo tanto el leitmotiv de la negociación era vamos a reducir ese déficit comercial a como dé lugar. La curiosidad es que el déficit comercial de Estados Unidos ha aumentado desde que Trump llegó a la presidencia, y esta semana en una rueda de prensa en la Casa Blanca le preguntaron, oiga, su política comercial, bueno, China ya les impuso 200 mil millones de dólares en aranceles, le puso aranceles al acero, al aluminio, incluido a la Unión Europea, Canadá, México, etcétera, pero no ha funcionado porque el déficit comercial ha subido. Su respuesta fue, bueno, el déficit comercial no es tan malo. Ahí la dejo. Eso dijo el presidente Trump. Ya regresamos al Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe López Zamorano se posesiona el próximo 1 de diciembre, como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como mencionábamos al principio de este programa. ¿Cómo ha sido la transición? Porque en México las elecciones tienen lugar a mitad de año y pasan casi 6 meses prácticamente mientras el presidente se juramenta o presta juramento para tomar posesión del cargo. Es un periodo muy largo. Imagínense usted que en Inglaterra, en el Reino Unido, que es una de las democracias más sólidas del mundo, hay elecciones, cuando hay elecciones parlamentarias,
al día siguiente cambia el gobierno. Es decir, esa misma tarde el primer ministro tiene que ir, empacar todo lo suyo con sus cajas y a la mañana siguiente el primer ministro nuevo va donde la reina Isabel en este caso y llega a la oficina. En otros países como el mío, como el caso de Colombia, pues el plazo va desde mayo o junio, si es que hay una segunda vuelta de elecciones presidenciales, hasta el 7 de agosto. No es tanto tiempo. Y aquí en Estados Unidos pasa de los primeros días de noviembre al día 20 de enero, es decir, son 2 meses más o menos o algo así. ¿Cómo ha sido esa transición, la llegada de López Obrador y la ida, el adiós de Enrique Peña Nieto? Bueno, personalmente yo no recuerdo una transición política, que en este caso ahora son de 5 meses, ¿no? Desde las elecciones de julio hasta el 1 de diciembre, que haya sido tan dinámica, que haya sido tan llena de expectativas y tan llena de propuestas, especialmente porque se conjuntó con el hecho que desde septiembre, desde el 1 de septiembre, ya tenemos también una nueva legislatura y tiene una mayoría el partido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, que es Morena, ¿no? Y me parece que la singularidad de esta coyuntura es que hay una gran expectativa en lo que va a pasar el 1 de diciembre, ¿no? Yo creo que está afincada, por supuesto, en todo lo que se habló y se dijo y se prometió durante la campaña presidencial, especialmente porque no se trataba de un cambio moderado, no se trataba de un ajuste de rumbo, se trataba básicamente de un golpe de timón, de un cambio radical, la idea de poder terminar con la corrupción como una de las prioridades, la impunidad, los privilegios, combatir la desigualdad, etcétera. Entonces, todo eso creó ha creado y mantiene una gran expectativa de lo que se puede empezar a hacer a partir del 1 de diciembre. Y el propio presidente electo, digamos, ha alimentado, ¿no?, esa expectativa en estas semanas y meses que van de la transición, porque tiene una vida diaria muy activa en la casa de transición. Vamos, lo comentamos en un programa, básicamente es una verbena popular allí. Hay cientos de personas que todos los días van a hacer fila para hacerle peticiones, propuestas, hay manifestaciones. Cuando yo estuve en la Ciudad de México, llegó una persona en ambulancia con oxígeno que había sido víctima de algún tipo de crimen para buscar justicia. Es decir, realmente la expectativa de que se materialice un cambio es muy grande, ¿no? Y en ese contexto, la propia campaña de transición ha aprovechado justamente para ir haciendo lo que es toda una evolución de lo que son sus compromisos de campaña, ¿no? En algunos casos ha habido algún tipo de cambios, en otros, por ejemplo, se ha mantenido, en otros ha habido mensajes ambivalentes. Por ejemplo, ya sabemos ahora que en la propuesta de cambiar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no?, vamos a ver una consulta popular. Se habla ahora de que puede ser una encuesta, es decir, básicamente va a ser por referéndum si se mantiene el proyecto actual en Texcoco o si se hace un proyecto alternativo en la base militar de Santa Lucía. Sabemos, por ejemplo, que se va a construir un Tren Maya, ¿no?, en la Riviera, que ese no va a ser sujeto a consulta popular. Ahí ha habido algunas críticas. ¿Por qué unos sí con consulta, por qué otros no con consultas? No queda claro. La reforma educativa, una de las piezas que el presidente Peña Nieto considera como más importantes de su legado político, se va a echar para atrás. Sin embargo, aquí hay posiciones ambivalentes porque mientras el secretario de Educación dice que van a preservar aquellas partes que puedan ser de utilidad, en el Congreso, Mario Delgado, el líder de Morena, dijo que no va a sobrevivir ni una sola coma. El líder de Morena... Pero el legado de Peña Nieto va a quedar borrado. Bueno, el legado de Peña Nieto se puede resumir, me parece, a grosso modo, podemos dedicar un programa a eso, a lo que son las reformas estructurales de la economía. Y probablemente las dos de las más importantes... El sistema educativo, la reforma de los sistemas de los hidrocarburos. Exactamente, es la reforma energética porque representó un cambio radical del marco histórico de propiedad y de exploración y de contratos privados y de participación de capital foráneo, y lo que es la reforma educativa. Entonces, si López Obrador lleva a cabo esta idea de acabar con la reforma educativa que diseñó y que se implementó en el sexenio del señor Peña Nieto, evidentemente eso sería un cambio importante, pero no lo sabemos porque te decía, hay todavía al interior parece que distintos puntos de vista. Entonces estamos viendo que hay una evolución de posiciones. Me parece que en un sentido es muy positivo que ahora con los datos que tiene, con el conocimiento mucho más de fondo de las cuentas públicas, de los ingresos, de los gastos, etcétera, ¿no?, se haga una readecuación probablemente de lo que son sus propuestas de campaña. Todavía no tenemos los proyectos definitivos en todos los casos, falta la letra fina. Por el momento, el señor López Obrador se encuentra en una gira de agradecimiento por todo el país, levantó alguna polémica allí porque dijo que el país recibía un país en bancarrota y que, bueno, no iba a poder cumplir todo lo que le estaban pidiendo, pero sí iba a cumplir los temas de campaña. Entonces, en esas estamos. Pepe Díaz Briceño, el presidente López Obrador es un hombre que ha viajado muy pocas veces en su vida fuera de México, creo que 2 o 3 veces.
Pero hay algunas cuestiones que él ha planteado en donde pues, necesitará el concurso de otros países o por lo menos deberá tener en cuenta cómo reaccionan en otras latitudes. En primer lugar, ha manifestado el señor López Obrador a través de algunas de sus personas de su entorno que quiere plantear en las Naciones Unidas la legalización de la droga. Ha habido, no es la primera vez que alguien dice esto, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, presidente hasta el pasado 7 de agosto, lo dijo delante de Barack Obama en una cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, cuando manifestó que la lucha contra la droga pues, ha fracasado y que es básicamente como pedalear en una bicicleta estática. Varios expresidentes como Ernesto Zedillo, mexicano, César Gaviria, colombiano, Fernando Enrique Cardoso, brasileño, han señalado que la guerra contra las drogas también está perdida. Empezó en la época de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en los años 70, y que debería explorarse otra posibilidad. Publicaciones importantes como la revista The Economist en el Reino Unido han dicho que debería considerarse la legalización por lo menos de ciertas drogas. Pero esto no parece fácil, ¿no? Ir a la ONU y que los señores digan que sí, y si Estados Unidos no está de acuerdo y muchos otros países, complicaría las cosas. Y hay otros dos asuntos. El otro es Venezuela. Venezuela se ha convertido en la gran crisis latinoamericana. Hay 3 millones de personas que se han ido del país, 1,5 millones han ido a parar a Colombia, casi 1,5 millones, pero hay en Ecuador, en Perú, en el Brasil, que es país limítrofe con Venezuela, así como Colombia comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con territorio venezolano. También hay otra gente de nacionalidad venezolana yendo a España, pero es gente que tiene algo más de dinero o más dinero, y otros están aquí en la Florida, en Estados Unidos. Y otra cuestión que ha planteado Peña Nieto, pero es de López Obrador, pero en esto sí no tiene que ver con el exterior, es la reducción de los sueldos, a la congelación de los sueldos de altos funcionarios. Aquí la pregunta en concreto es, ¿usted cree que López Obrador va a tener músculo suficiente para que salga adelante un debate sobre la legalización de las drogas en las Naciones Unidas? Y por otro lado, ¿qué cree que puede pasar con México y Venezuela? Porque México ha sido un país muy celoso del principio de la no intervención, no meterse en los asuntos de otro Estado. Y eso va en una línea distinta a lo que está viéndose en otros países suramericanos y centroamericanos. Sí, Juan Carlos, por más de 70 años, México vivió bajo el gobierno del PRI, desde alrededor de los años 30 hasta el año 2000, cuando por primera vez un partido distinto, en este caso el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, llegó al poder. Después tuvimos a Vicente Calderón, Felipe Calderón, también del PAN. Regresamos a tener el PRI con Enrique Peña Nieto, y esta es la primera ocasión en 2018 que gana, entre comillas, la izquierda. El señor López Obrador sería el primer presidente proveniente de una formación de izquierda que llega al poder de vía democrática en México. Y esto presenta pues muchas cuestiones a nivel doctrinario, de política pública, de cómo definir hacia dónde va el país, cuáles son sus doctrinas, incluida la de política exterior, la que tú hablas. Me parece que todavía está en un proceso de aprendizaje y de definición de exactamente cuál va a ser la relación de México con el mundo. El señor López Obrador, como ya lo dijo en campaña, que a él lo que le importa es primero lo interno y después la política exterior. Pero, ¿es eso posible? ¿Es posible que México, uno de los países con más tratados libres de comercio del mundo, uno de los, dependiendo de la métrica, una de las economías más grandes del mundo, entre la 11ª y la 13ª, es posible un país que tiene una frontera tan intensa con Estados Unidos, que justamente como decía Pepe en el primer segmento, que tiene tantos inmigrantes viviendo en este país y que tiene tanta presencia internacional, se pueda aislar y pueda decir yo no intervengo en el exterior y solo me concentro en los asuntos domésticos? Pues yo creo que no. Creo que esa política de, entre comillas, de no intervención, de no opinar sobre lo que ocurre en otros países, funcionaba para un régimen de partido hegemónico del PRI en esos 70 años, en la que no querían ser criticados hacia el interior. Pero no veo cómo un país que es democrático y está comprometido con los valores de derechos humanos alrededor del mundo pueda aislarse y simplemente de cerrar los ojos a lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. México es parte fundamental del Grupo de Lima, de países latinoamericanos que han estado justamente promoviendo una salida diplomática, y si todo sigue como ha dicho el señor López Obrador, México se saldría y no estaría opinando de nada. Me parece que va a haber mucha presión. Creo que México va a tener que encontrar una nueva fórmula de política exterior que funcione. Y en el tema también de la legalización de las drogas, ahí me parece que este solo es un pequeño ingrediente de toda una estructura más amplia
la búsqueda de una receta para disminuir los niveles de violencia en México. México tuvo más de 30,000 homicidios el año 2017, quizá el año más violento de la historia reciente de México desde que se llevan las cuentas desde los 90s. Esto hace que después de 10 años o más, casi 12 años de lucha contra las drogas de una manera frontal desde el año de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón le inició de manera total, pues se buscan distintas opciones. Entonces, esta cuestión de la legalización de las drogas se está viendo como una opción. En el caso de la amapola, por ejemplo, la planta de la que se produce la heroína, se está viendo como una parte de solución a los problemas de violencia en regiones como Guerrero. Y también el tema de la legalización de la marihuana, de terminar con esa prohibición a nivel internacional, pues se ve como una forma de pues, terminar con absurdideces, de tener básicamente pues consumidores de bajo monto en las cárceles y no a verdaderos narcotraficantes que causan pues desmanes alrededor del país. Pero lo que está ocurriendo en México es la búsqueda de una receta de cómo combatir esto. El propio López Obrador se ha enfrentado en los días pasados a foros de víctimas de la violencia que buscan una respuesta a saber qué pasó con sus hijos que están desaparecidos, ya sea por el crimen organizado, por las propias fuerzas de seguridad o por actores que no conocemos. Y el presidente electo López Obrador ha tenido que presentar una cara y decir que buscarán una manera de responder a estas inquietudes. Sin embargo, no es clara exactamente cuál es la receta para, pues, básicamente solucionar las demandas de este gran conjunto de gente que está dolida alrededor de México, desde la frontera norte hasta la frontera sur. Y lo que sí es que lo que dicen los expertos, Juan Carlos, y esto ocurre no solo en México, sino en América Latina, que el motor de esta violencia es realmente la impunidad. ¿Por qué? Porque no se resuelven los homicidios. Los muertos de Ayotzinapa, los 40 y tantos, no aparecieron, nunca se supo qué pasó. Y el procesamiento a través de una fiscalía profesional y un poder judicial que juzgue y condene a los responsables de todos estos crímenes es casi inexistente en México. Recientemente una publicación mexicana decía que pues básicamente la Procuraduría General de la República, que está en un proceso de transición el próximo año, pues no resuelve prácticamente solo 2 o 3 de los homicidios al año. Y esto lo hace pues realmente increíble que una fuerza de procuración de la justicia no tenga las capacidades investigativas y profesionales para solucionar pues temas urgentes de la población mexicana. 2 o 3%. Último minuto, Pepe López Zamorano. 2 o 3%. Definitivamente, o sea, hay grandes retos, ¿no? Y ahora que mencionaba López Obrador, me da cuenta que omití, por ejemplo, mencionar el tema de la inseguridad y la violencia, ¿no? Que es otro de los grandes temas y una de las razones también por las cuales estamos viendo, creo yo, lo que estamos viendo en México en términos también de la política, ¿no? El tema de la seguridad. Me parece que hay retos importantes, evidentemente. Sí entiendo la lógica en este momento del presidente electo de decir vamos a voltear hacia adentro, ¿no? Vamos a atacar lo que son los grandes problemas. Por eso entiendo también que hay una lógica de aceptar la negociación del TLC, porque dices, bueno, ya ahí está el TLC, ya está negociado, ojalá lo firme el presidente Peña Nieto y ya no tengo que preocupar del TLC y estar lidiando con Trump todos los días, ¿no? Porque me voy a poder dedicar a lo que prometí, que es mi agenda doméstica. Pero eventualmente el tema del de política exterior va a tener que salir. Ya sabemos que hasta el momento va a regresar de alguna manera a lo que era la filosofía clásica de la diplomacia mexicana, que era no intervenir en los asuntos internos. Esa filosofía, ese paradigma se rompió con la llegada del PAN al poder, con Vicente Fox. México se abrió mucho más al mundo, al escrutinio de los derechos humanos, de la situación internacional, participó y buscó un lugar temporal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se abrió al exterior, ¿no? Estamos viendo entonces un movimiento un poco diferente, ¿no? Vamos a ver de qué manera, si es posible realmente que esa dinámica, esa lógica, esa filosofía se mantenga o si las circunstancias finalmente lleven a México a tomar una posición mucho más activa en el escenario internacional. De los 400 homicidios que la Procuraduría General de la República en México atrajo en los últimos 8 años, solo obtuvo sentencias condenatorias en 2 de los casos. Increíble. Increíble la impunidad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo en este especial sobre México y Estados Unidos y el mundo. Gracias Pepe Díaz Briceño por haber estado aquí, gracias a Pepe López Zamorano y a ustedes les espero una nueva oportunidad en Club de Prensa.